Entre Cruzadas es un podcast en donde personas como tú y yo cuentan una historia íntima e inspiradora. Sale cada semana y lo puedes escuchar en SoundCloud, Facebook, YouTube y iVoox. Si te gusta y nos quieres apoyar, compártelo y dale like. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Una mujer aprende a expresar con arte las emociones que no puede decir con palabras. Es un camino en donde aprender es una constante. Algunos aprendizajes vienen cargados de emociones. El camino se entrecruza una y otra vez con la de otras personas, pero hay una que será inolvidable. ¿Qué pasa cuando te entrecruzas con tu espejo? Segundo episodio. Era un oso, era grandote, con unas manazas. Yo creo que medía como 1,90, pero ya estaba encorvado y era muy robusto. Se ponía un gorrito de marinero muy simpático cuando salía a la calle, y lo más reconocible de él era su vozarrón fuerte y su ¿no? Como tipo Santa Claus. Era muy chistoso el viejito, dependía de su humor. Salíamos del departamento cuando él estaba triste y necesitaba gente alrededor. Y cuando estábamos en su departamento ponía música y se ponía a bailar. Y alguna vez yo estaba triste, también tenía estados de ánimo así, no me sentía bien, y él hacía payasadas. Entonces bajó, estaba muy cerca una estación del metro y se trajo una grabación del Mariachi Loco y se ponía a bailar. Hasta que me sacaba una sonrisa, o hasta que me ponía a reír, o le decía que parara, pero saltaba, brincaba, y era muy entretenido. Hablábamos mucho. Me contó su historia, me contó cómo era de niño, cómo era de adolescente. Yo le decía, bueno, ¿no conociste a este y a este? Leía los libros y veía a ver Nueva York, 1930 y... Aquí, pues tuviste que conocerlo. No, pues yo vivía del otro lado. Entonces era eso, ¿no? Cómo había sido su vida. Él no vendía porque no le gustaban los compradores. Le caían gordos y no quería que tuvieran un cuadro suyo. Era muy chistoso, tenía tantas anécdotas tan simpáticas. Y una vez salió en la televisión, lo entrevistaron. Le pregunta el locutor que cómo pinta, le dice... Maestro, ¿nos podría decir cómo pinta? Así le hizo esa pregunta, también estaba como malhechota. Entonces él dice, agarro el pincel, lo mojo, lo pongo y le empiezo a hacer así. Ay, me dio tanta risa. Philip me hacía cartas, nunca ningún hombre me ha hecho cartas, nadie. Y él sí, y eran cartas amorosas. Y cuando las veía... esa sensación de, ¡ay, qué bonito! Cartas de adolescente, de amor. Me decía que él ya sabía por qué había venido a México, era por mí. Porque sabía que dentro de 50 años después me iba a conocer. Le gustaba mirarme. Me decía, ¿sabes que el ojo derecho está más grande? Y, pues está más grande. ¿No podrías abrirlo más? Era muy chistoso a veces sus pláticas. Tenía yo un granito que finalmente me tuvieron que extirpar y a veces dejaba de hablar conmigo y me decía, ese grano me molesta, me está distrayendo. Y yo le decía, pues, ¿qué quieres que haga? No, pues haz algo. Como que me lo quitara, porque finalmente me lo quitó una dermatóloga por otra cosa. Era lúdico, es el hombre más divertido con el que he estado en toda mi vida. Era un tipo simpaticísimo.
Me reía todo el tiempo y era un buen amante, a pesar de tener 80 años. Al principio pensé que la onda era más onanista, ¿no? Que él no... O sea, yo estaba muy viejito, yo ni siquiera me había planteado en ese momento que los ancianos tuvieran sexo, de plano. Ya después de, bueno, no. Era una visión muy chiquita. Yo decía, no, si este güey ya ni tiene... ¿Cómo? Finalmente me di cuenta que sí, y que le excitaba verme. Yo no sé, llegó un momento en que creo que Philip lo que necesitaba era gente joven a su alrededor y que necesitaba mujeres jóvenes. En ese momento estaba yo y tuvimos nuestra historia, que fue afectiva y emotiva, pero lo sentía de verdad como un león, viendo a quién cazaba, quién llegaba lo más cerca posible para aventarle una garra y comérsela. Yo supongo que el viejito rabo verde no solamente estuvo conmigo, ¿no? Sino creo que fui el final de una historia en donde la fidelidad no era de su parte. Me platicaba todo, me platicó toda su vida, me platicaba de la relación con su esposa. Carlota era modelo, pero de manos, tenía unas manos hermosas y a la menor provocación las ponía para modelar. Era una viejita, agradable, simpática, muy buena onda. Carlota era su compañera, ¿no? Sí había cariño y era una buena persona. De mi parte no me sentía mal. Yo también tenía novio y no me sentía mal, no sentía que estaba haciendo algo malo. Vivía muy bien con mi novio, en ningún momento mi intención era dejarlo. Establecí con él una relación abierta. Quedamos que no nos íbamos a decir explícitamente si andábamos con alguien más. Me hablaba en la madrugada. Mi novio en ese tiempo tenía insomnio y al final le hablaba a él. Se ponían a platicar horas. Pasaba mucho tiempo con él, pero en ese tiempo tenía muchos amigos hombres. Es más, casi no tenía amigas mujeres, descontando a las de mi grupo de pintura. Lo veía todos los jueves. Y lo de Philip era de vez en cuando, ¿no? Era una relación seria para mí, pero de ninguna manera tenía que ver con que yo quisiera estar todo el tiempo con él. Él vio mi obra, sí, lo invité. Lo invité a 3 exposiciones. Y yo lo que quería es que fuera totalmente honesto conmigo. Y me decía, está muy bonito, está... Sí, pero dime, ¿no? ¿Qué crees que es importante que trabaje? No, está bien. Sí, creo que no era objetivo conmigo. Hice una serie de pinturas, lo puse a él, ¿no? Lo pinté. Era algo que hacía siempre en ese tiempo, pintar a las personas que conocía. Lo puse como un fauno desnudo, sonriendo. Y me puse a mí misma alrededor de él como si fuera un fantasma. Lo puse con el falo erecto. Entonces yo dije, bueno, va a tener que hablar ahora. Entonces lo llevé a la exposición y el viejito lo que hizo es reírse y sonrojarse. Y me dijo, ¡ay, me hiciste una pintura! No le saqué más. Estaba contento con que lo había incluido en mi exposición. Philip era esquizofrénico. Para mí un esquizofrénico tenía que estar medicado y oía voces y era alguien no funcional. Yo lo veía a él muy funcional, normal. Vaya, podía relacionarse de manera normal con los demás. No tomaba medicamento. Él solamente pintaba y pintaba frenéticamente, por eso tantos cuadros. De repente tenía días malos, lo notaba. Se empezaba a deprimir, no podía hablar, sentía que le costaba mucho trabajo mantener el espíritu alto, ¿no? Poderme hablar bien. Cuando pasaba eso, me sacaba del departamento y íbamos a pasear por la ciudad. Conocía todo, se sabía todas las líneas del metro, conocía a un chorro de gente y íbamos a las exposiciones. Siempre se burlaba de los pintores. Cuando le interesaba algo se quedaba callado y a veces lo veía que hasta la voz se le cortaba porque de verdad se sensibilizaba mucho ante lo que veía, pero en general siempre era burla hacia todos. Íbamos a los hostales, tenía un chorro de amigos jóvenes. Philip no tomaba alcohol ni tampoco drogas, pero conocí un chorro de gente bien interesante que sí lo hacía.
Entonces íbamos a unas fiestas súper chistosas. Yo estaba bien contenta. La relación duró como 5 años. Y me di cuenta de que Philip no me estaba enseñando. O sea, solamente estaba conmigo para que estuviéramos juntos. Ni siquiera era en sí tener sexo con él, sino estar conmigo como pareja. Y me empecé a enojar mucho, porque el primer acuerdo es que él me iba a enseñar. Yo sentía que tenía que aprender muchas cosas y de verdad me interesaba mucho su técnica. Y él no me quería enseñar y yo se lo dije muchas veces. Era como si no me quisiera incluir en el aprendizaje. Yo necesitaba muchas cosas, yo le había dicho, tenía algunas cosas con los colores, con la mezcla, incluso con la perspectiva, porque yo no estudié la carrera y me costaban mucho trabajo. Y mi idea al llegar a su taller era poder solventar esas carencias que yo sentía. En algún momento él ya no quiso hacerlo. En una ocasión estábamos en su casa, le gustaba, en su departamento, y le gustaba hacer cosas. En ese momento yo era Lady Godiva y estaba encima de él desnuda y él en una silla. Y él se reía y estaba pintando él. Me decía que esa era una forma en la que él pintaba más rápido. Él estaba sentado en una silla de plástico y la silla de plástico cedió y se cayó de lado y se pegó con el filo de la mesa donde tenían sus pinturas. Se cayó y perdió la conciencia. A mí me dio mucho miedo, pensé que se había muerto. Le empezó a salir un poco de sangre porque se pegó, o sea, se abrió. Y yo estaba preocupadísima, estaba pensando qué le iba a decir a Carlota, su mujer, cuando la viera, qué le iba a decir a la policía, cómo me iba a vestir, porque había escondido mi ropa. No sabía, estaba a punto del llanto cuando lo empecé a oír que se empezó a carcajear. Lo empezó a ja, 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 ja. Y no podía parar de reír. Y primero fue el alivio de que no había muerto y luego me enojé, me encabroné porque me había hecho eso, estaba jugando. Me paré bien enojada, busqué mi ropa y me salí de su departamento. Ya no regresé a verlo. Había sido como la gota que derramó el vaso. Me hablaba por teléfono, seguimos hablando todo el tiempo, pero yo ya no quería verlo. Tuvo una exposición en el Museo del Chopo de abstracto, muy distinto a lo que él trabajaba. Me invitó, me dio una invitación, me dijo que era muy importante que yo estuviera ahí. Estaba a punto de ir y decidí no ir, o sea, no voy. Lo estaba castigando. No quise ir. Le dije que ya no tenía tiempo, que estaba yendo a clases de pintura y que ya no tenía tiempo para gastarlo con él. Pasaron unos meses y yo decidí rápidamente irme de la ciudad. Ya no quería vivir ahí. Y me fui. Agarré mis maletas y me fui. Cuando regresé, acababa de morir su esposa, Carlota, y fui al funeral. Él estaba sentado en una silla, toda la gente llegaba y le daba sus condolencias. Cuando llegué yo, me vio con ojos de reclamo y me dijo, vaya, por fin, apareces. Y le expliqué, ¿sabes qué? Pues yo ya no vivo aquí, siento no haberte dicho. Y él me dijo que se sentía mal. Yo sabía cómo era la relación con Carlota, eran amigos. Era su amiga y su compañera de más de 40 años y lo veía triste, pero también lo veía enojado conmigo. Justo en ese momento se me ocurrió decirle que estaba embarazada. Él me había dicho muchas veces y algo me repitió cuando estábamos juntos es que no fuera mamá, que si quería ser artista no podía ser madre y que él se arrepentía muchísimo de haber tenido a su hijo, que por cierto era esquizofrénico también. Y yo también creo que se lo dije en un afán de hacerlo sentir mal. Me despedí de él y me fui. Me fui a la costa de Oaxaca. Ya no lo volví a ver. Lo único que supe de él fueron por referencias que me daban gente que nos conocía a los dos. Él terminó con demencia senil. Ya no reconocía a nadie. Mi exnovio, ya en ese tiempo exnovio, me contó que lo vio
y se acercó y lo abrazó, pero él ya no sabía quién era. Le dijo que si me recordaba y también le dijo que no. Y lo último que ocurrió fue que este año, en el 2018, Philip murió en febrero. Supe la noticia en un periódico y me puse muy triste. O sea, todo el enojo que había sentido con él, de repente se convirtió en mucha tristeza, porque la había pasado muy bien. Siento que me conecté con este hombre de manera muy, muy profunda. Recuerdo que a veces, ya por la noche, le preguntaba que qué se sentía ser anciano. Y él me decía, pues nada, solamente hay que pasar más tiempo frente al espejo. Y le decía, ¿por qué? Me decía, pues bueno, en las mañanas me tengo que ver fijamente a los ojos y en un momento de estarme viendo fijamente, ya sé que soy yo. Me reconozco, ya no soy ese anciano que está reflejando el espejo, sino soy yo. Y creo que es lo que más me queda de él, esos ojos limpios, de niño juguetón, viendo todo a partir de esa perspectiva. Lo extraño sus clases, extraño estar con él, pasar tiempo con él, y me hubiera gustado despedirme bien, que no hubiera mediado entre nosotros ese enojo que creo que al final fue mutuo, porque se sintió abandonado. Y yo me sentía enojada porque no era capaz de cumplir el pacto que habíamos hecho. Uno de los ejercicios que sí me enseñó tenía que ver con esa primera impresión del dibujo, ¿no? Hacerlo y luego dejarlo. Entonces era una expresión más genuina de la emoción. Eso me enseñó, como a darme cuenta que no había que retocar y que ahí, como estaba, lo podía ver, ¿no? ¿Qué estaba sintiendo yo? Tenía que ver cómo veía él el mundo. Era una visión que yo no tenía. Era lúdico, yo tiendo a ser dramática y él no. ¿No? Era un niño, a veces un niño cruel, un niño divertido, pero esa visión. Yo finalmente aprendí mucho de ver sus cuadros, ¿no? Tenía series completas de un tema monotemático. Finalmente, por primera vez aprendí a ver, ¿no? A apreciar el abstracto. Yo estaba enojada con el abstracto, no lo entendía. Entonces entendí qué hacía él. Entendí cómo se podía reflejar algo que me reflejaba a mí. Y creo que fue por eso, por estar con él. Finalmente creo que ha sido una de las influencias más determinantes que he tenido. Fin. Entre cruzadas.